Quisimos irnos en el tiempo y traerles a ustedes algunos titulares y fragmentos de esas noticias para que ustedes hagan sus interpretaciones y conclusiones. Nuestra interpretación, como han visto en nuestro canal en videos anteriores, es que un libreto se repite. Pareciera que los controladores saben que el comportamiento de la sociedad o la ciclicidad de resfríos o gripes ha sido el mismo en momentos en la historia y coincidentemente correlacionados a ciclos solares, y simplemente vuelven a repetir una agenda. Según la historia oficial, la pandemia de la gripe española es declarada en la primavera de 1918. Algunas fuentes dicen febrero. Para octubre de ese año ya había muchos casos y muertes. Entonces la comunidad científica sale explicando el origen de la misma. Este es un journal que fue escrito en octubre de 1918, tratando de informar a las personas del origen de la influenza. Y dice, influencia epidémica. El nombre influenza es de origen italiano y se deriva del latín influxio, que significa humor o catarro. Creighton da el siguiente relato de su introducción al idioma inglés. Fue en 1743, cuando el nombre italiano influenza llegó por primera vez a Inglaterra, y el rumor de una gran epidemia, así llamada en Roma y en otras partes de Italia, llegó a Londres un mes o dos antes de la enfermedad en sí. La epidemia de 1743 pronto pasó y el nombre italiano se olvidó, de modo que cuando la misma enfermedad se hizo común en 1762, alguien con buena memoria o aficionado a la historia comentó que se parecía a la enfermedad llamada influenza casi 20 años antes. Después de la epidemia de 1782, el nombre italiano adquirió un uso más generalizado y desde principios del presente siglo se volvió popular y vago a la vez. Las grandes epidemias de 1833 y 1847 fijaron su asociación tan estrechamente con el catarro que un resfrío de influenza se convirtió en un sinónimo admitido de coriza o cualquier resfriado común acompañado de fiebre aguda. El uso mencionado en último lugar se ha mantenido en el lenguaje común hasta el día de hoy, y tales resfriados corridos son frecuentemente contagiosos. La serie de epidemias de 1889 a 1893 disipó efectivamente la idea de la asociación necesaria de la influencia epidémica con el catarro. Hay varias cosas de esta definición que nos están dando. Bueno, una es los años, tanto 1743, después por acá 1762, aproximadamente unos 20 años, y seguidamente 1782. Ya que hemos estado hablando en el canal de la gran conjunción Júpiter-Saturno, estos años coinciden en casi su totalidad en años de conjunción de Júpiter. Eso es algo interesante tomar en cuenta. Dice que en el 1743 un hombre italiano llega por primera vez a Inglaterra. Es como que es introducido, presentárselo a la gente por primera vez ese año. Interesante, ¿no? Creo que puedo hacer un paralelismo en este año también. Y resulta ser que la gente como que se le olvida y que hacen 20 años después nos lo recuerdan. Y al parecer también como que se olvidó y 20 años después alguien dice ahí con buena memoria, dijo, no, es que le llamábamos influenza y se lo vuelve a traer. Y así como que se lo traen a memoria porque creo que los controladores siempre apelan a la amnesia colectiva. Creo que vivimos en una sociedad donde no nos inculcan indagar en la historia y la poca que hay real cuesta encontrar, la verdad. Pero bueno, eso nos lo escribían en octubre de 1918 cuando ya la pandemia llevaba bastante. Sin embargo, cuando nos vamos ya a los artículos de periódicos, al principio de año, de hecho casi no hay información. Pero encontré algo, un diario de julio 6, 1918 y otro diario de julio 8, 1918. 2 días de diferencia. Lo interesante de esto es que vamos a ver lo que usualmente y modernamente conocemos como copy and paste o copiar y pegar. Aquí podemos ver esa intención de las agencias que desinforman
cuando la AFP o la AP o Reuters genera una nota y le dice a otros países que simplemente la publiquen así como está. Por ejemplo, la de julio 6, vamos a ver acá, aquí vemos abajo el titular, dice que la epidemia de influenza amenaza con extenderse por todo el mundo. Eso es en julio. El titular obviamente muy llamativo. Y el titular del 8 de julio, que son 2 días después, en otro estado, dice lo siguiente. Lo tenemos acá abajo. Dice, estén atentos a la epidemia de influenza. Como cuidado, ¿verdad? Van a ver que el texto, lo voy a alargar acá, empieza como de Londres. Eso puede sonar como tipo Reuters, estas agencias internacionales. Ven aquí, dice London o Londres, julio 7. Esa es la del julio 8 o 8 de julio. Y la del 6 de julio también dice Londres. Y van a ver que la primera línea inicia con una pregunta. Dice, ¿está el mundo cara a cara con otra epidemia internacional de influenza comúnmente conocida en Estados Unidos como la gripe? Y nos vamos al otro artículo. Y como ven, empieza con la misma pregunta también. ¿Está el mundo cara a cara con otra epidemia? Y ustedes pueden leer. Y es el mismo artículo, simplemente se hizo un copy-paste 2 días después en 2 estados diferentes. Al parecer la nota viene de London y obviamente hay que respetar lo que Londres nos dice. Creo que puede haber ahí un paralelismo de cómo la prensa se comporta también en nuestros tiempos modernos. Bueno, eso fue en julio, ¿ok? De hecho voy a leerles parte de la nota. Dice acá que la desagradable enfermedad se convirtió en una epidemia en España hace unos meses. Incluso el rey Alfonso fue víctima de ella. Casi ninguna ciudad o pueblo de España escapó. O sea, una persona importante, en este caso de la realeza, se enfermó. Pero, de nuevo, se elige una persona que es famosa en este caso o popular para dar el ejemplo de que puede ser golpeado por la pandemia del momento. Dice acá, ahora la influenza se ha extendido a Inglaterra y condados enteros la padecen. La epidemia se ha extendido a la región central, se ha cerrado escuelas para evitar su propagación, y muchas minas y fábricas están en peligro de cerrarse. Parece probable que la epidemia asuma pronto las proporciones de una pandemia, como en España y Alemania. Se extenderá la enfermedad a los Estados Unidos y paralizará también las industrias de guerra de ese país. La prevalencia actual de la enfermedad es la más extendida desde la epidemia mundial de 1889, cuando todos los países del mundo se vieron afectados. Después por acá dice, la plaga de la gripe parece no tener ningún sistema para propagarse. Nos hablan de propagación, de contagio, pero aquí nos están diciendo que no tiene ningún sistema, que es muy difícil adivinarlo, ¿verdad? Salta de un país a otro, sobre mares y montañas. Ese fue el caso en 1889. En la actual epidemia ha saltado a Francia, sobre el canal inglés, a Inglaterra. No sé si notan, siempre se viene como de este a oeste, varios países. Yo creo que podemos llenar los espacios en blanco por los países actuales como China, Italia, España y Estados Unidos, y el mismo patrón se repite, el mismo libreto. Seguidamente vamos a mostrarles una nota en octubre. Parece ser que julio se escuchó mucho, seguramente por ser verano en el hemisferio norte. No se escucha nada después mucho en las noticias hasta octubre, que viene siendo como antes de un invierno, o el mes antes de un invierno. Y aquí se trae a un experto a contestar preguntas. Y son preguntas que hemos escuchado este año también. Siempre es extraño que no logren, si esto tiene tanta ciclicidad y vuelve aquí, ¿por qué no han logrado resolver el problema? Siempre lo hacen más complicado y creo que es parte de la agenda hacerlo así, ¿verdad? Este periódico es del 18 de octubre de 1918. La nota dice, se las leo: el consejo del tío Sam sobre la influenza en Estados Unidos. Los servicios de salud pública publican un boletín de salud oficial sobre la influenza. Última palabra sobre el tema. Epidemia probablemente no sea de origen español. El germen aún se desconoce. La gente debe protegerse contra la infección por gotitas. El cirujano general Blue hace una declaración de forma autoritativa. Y la nota empieza desde Washington. Voy a leerles algunas partes que me llamaron la atención. Dice por acá, volviendo a lo del rey de España, mencionándonos que alguien famoso, alguien popular,
fue afectado por la enfermedad. Dice, aunque el rey Alfonso de España fue una de las víctimas de la epidemia de la influenza de 1893 y nuevamente este verano, al parecer la misma persona recibe o es golpeada por la influenza, las autoridades españolas repudian cualquier reclamo de influenza como una enfermedad española. Si la gente de este país no se ocupa de la epidemia, se extenderá tanto por todo Estados Unidos que pronto escucharemos la enfermedad llamada influenza americana. Interesante que se culpe a un país y este país después diga que no, y así van jugando la telenovela, ¿verdad? Dice que en respuesta a una solicitud de información definitiva sobre la influenza española, el cirujano general Rupert Blue del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos ha autorizado la siguiente entrevista. Y le hacen varias preguntas, por ejemplo, una es, ¿qué es la influenza española? ¿Es algo nuevo? ¿Viene de España? Hay una foto aquí interesante que nos comparten, de hecho. Dice que la tos y los estornudos transmiten enfermedades. Bueno, dicen por acá que las epidemias de influenza han visitado este país desde 1647. De hecho, nos dan un año un poco más antes, casi un siglo antes de lo que el Journal científico nos dio. Parece ser que el señor sabía bastante. Es interesante saber que esta primera epidemia fue traída aquí desde Valencia, España. Ok, si la que ahora estaba pasando en ese momento, en 1918, no era de España, la de 1600 sí era. Igual vemos estas tendencias de echarle la culpa a un país. Después otra pregunta que le hacen al señor es, ¿cómo se puede reconocer la influenza española? Y dice el señor por acá que básicamente repase los síntomas comunes que solemos escuchar como dolores en los ojos, oídos, cabeza o espalda. Sin embargo, en esta parte él dice, además de la apariencia y los síntomas ya descritos, el examen de la sangre del paciente puede ayudar al médico a reconocer la influenza española, ya que se han encontrado que en esta enfermedad el número de glóbulos blancos muestra poco o ningún aumento por encima de lo normal. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la sangre, del plasma y de transfusiones este año? Bueno, al parecer ya en 1918 nos hablaban de analizar la sangre para un simple resfrío o catarro, ¿verdad? Después le hacen la pregunta al señor, ¿cuál es el curso de la enfermedad? ¿Muere la gente por eso? Y acá el señor dice, por lo general la fiebre dura de 3 a 4 días y el paciente se recupera. Pero si bien la proporción de muertes en la epidemia actual ha sido en general baja, en algunos lugares el brote ha sido severo y las muertes han sido numerosas. Cuando se produce la muerte es generalmente el resultado de una complicación. Interesante que reconozcan que la proporción de muertes es baja, pero cuando pasa es muy intensa y generalmente es por una complicación. Después acá otra pregunta es ¿qué causa la enfermedad y cómo se transmite? Bueno, menciona algunos nombres de gérmenes diciendo que también por otros gérmenes con nombres largos que no quiere mencionar por su complicación. Y después dice, independientemente del tipo de germen en particular que cause la epidemia, ahora se cree que la influenza siempre se transmite de persona a persona. Los gérmenes se transportan con el aire junto con las gotitas de moco muy pequeñas, expulsadas al toser o estornudar, hablar enérgicamente y similares por alguien que ya tiene los gérmenes de la enfermedad. Bueno, y después le preguntan, ¿cómo protegerse contra la influenza? Bueno, él dice, las autoridades sanitarias de todo el mundo reconocen la estrecha relación entre su propagación y los hogares superpoblados. Si bien no siempre es posible, especialmente en tiempos como el presente, evitar tal situación, las personas deben considerar el peligro para la salud y hacer todo lo posible para reducir al mínimo la cantidad de personas en el hogar. Resulta ser que el portal de periódicos del Congreso de los Estados Unidos tiene periódicos en habla hispana del estado de Houston. Y aquí me encontré algunas cosas muy interesantes. Esta es del 23 de octubre de 1918 y como pueden ver aquí, un titular bien sensacionalista dice que la influenza es peor que las balas de los unos. Causa más víctimas que las de a diario caen en los frentes de batalla de Europa, pero esta enfermedad tiene remedio. Dice por acá, de acuerdo con una cuidadosa y complicada estadística, es un hecho indisputable que la epidemia de la influenza española, que actualmente se está extendiendo en todas partes del país, en las que diariamente está haciendo más víctimas que las balas alemanas en los frentes de batalla de Europa. Es interesante porque en el pasado artículo, el señor o el experto dice que la proporción de muertes es baja,
Pero acá nos están diciendo que no, que son muchas víctimas. No nos aclaran si son muertes o afectados para ellos, ¿verdad? En sus datos. Pero dice acá, esta está cundiendo con más fuerza que otras, o que en otras, y continúa extendiéndose a un grado alarmante. Es como preparando una segunda ola, ¿verdad? Después más para adelante dice, este estado va casi siempre acompañado de una condición de debilidad de todo el organismo. Lo que no nos quieren decir acá es algo creo que muy lógico. Los sistemas inmunológicos se debilitan. Hay cosas que podemos rastrear en la historia que yo tiendo a pensar que pasó y que la gente estaba debilitada por un asunto de falta de comida, reducción de cosechas y también por un invierno muy fuerte. Se reporta que el invierno de 1918 fue el más fuerte del siglo XX. Entonces, cuando hay un invierno fuerte, por lo menos en los países del norte, pues las cosechas se reducen. La gente se queda en casa sin que la fuercen por un asunto de clima. Entonces podemos ver que hay un debilitamiento del sistema inmunológico y las olas de gripe y resfrío son normales. Ya lo hemos hablado en el canal por los ciclos solares, o por lo menos el ciclo solar nos dice cuándo pueden venir o cuándo vienen. Pero igual nos dicen acá que primero está resfriado y después, si tiene su organismo muy débil, entonces golpea la influenza. Después por acá dice que si usted está sufriendo de alguno de estos peligrosos síntomas, no habrá nada en la tierra que lo conforte y fortalezca como el TANLAC, que voy a mencionarlo. Si nos regresamos al titular, dice por acá, pero esta enfermedad tiene remedio. Una táctica muy normal, ¿verdad? Te explican todo lo horrible que es, todo lo negativo, pero espérate, tenemos una solución. Y cuando rastreamos este medicamento TANLAC, nos vamos a dar cuenta que pareciera que es como un prólogo de lo que la medicina moderna iba a representar en el siguiente siglo. Aquí tengo un artículo. Al parecer salen a relucir varios medicamentos que curan la influenza. Son como intentos previos, después de que ya vengan pues medicamentos más específicos, las mismas vacunas que vienen después de... Dice acá que no ha terminado de ninguna manera. Cura de la influenza del segundo año de la pandemia. Aquí nos hablan de varios. Por acá hay una foto, un tipo de leche. Después, por acá, el TANLAC. Dice acá, las personas débiles y deterioradas y que no tienen la fuerza para deshacerse del germen de la influenza son las primeras víctimas. Aquellos que se resfrían fácilmente o que sufren de problemas catarrales también son víctimas tempranas, ya que las membranas mucosas inflamadas de la nariz y la garganta son una puerta abierta a los gérmenes. Si padece alguno de estos síntomas, nada lo fortalecerá y fortalecerá su sistema contra ataques como TANLAC, que contiene las propiedades tónicas más poderosas conocidas por la ciencia. Entonces yo puedo imaginarme cómo este producto fue vendido y cómo ellos pudieron haber medido las ganancias y el porcentaje de gente por ubicación para consumir un producto que supuestamente te iba a curar, ¿verdad? Aquí tenemos más otros ejemplos. Ok, entonces el mismo diario del artículo anterior se llama La Prensa de San Antonio, Texas. Tiene varios titulares. Dice asuntos del día, no mucho sensacionalismo, pero vean que aquí está algo de resfriado. Bueno, este artículo acá dice algo muy interesante. Nos hablan de México. Desde Texas nos hablan, ¿qué está pasando en México? Dice acá, el horror a lo desconocido amenazador que acecha en las sombras, tiene perplejo y convulso el ánimo de la muchedumbre popular. Pero después nos dicen que primero la revolución, luego la miseria, después la peste. Al parecer después de la revolución hay miseria y después la peste. Suena como muy calculado, que viene siendo la gripe española. Ahora, si los cuerpos están debilitados, sistemas inmunológicos están debilitados y te golpea un resfriado o una gripe, ustedes hacen ahí la matemática para entender qué pasaría con esa persona. Más adelante hay una monja que se menciona. Dice, ya la madre Matiana lo había dicho, el mundo entero se convulsionaría en una catástrofe gigantesca. En México, la revolución arrasaría campos y ciudades. Interesante que nos está hablando de una revolución, catástrofe. No pareciera que nos está hablando de bandos peleando, pero bueno, les dejo la pregunta. Los presidentes se sucederían a cortos intervalos en el poder con tanta saña disputada. Y enseguida la peste, una peste como ninguna otra, se viera jamás.
pues destruiría lo que habían dejado en pie la revolución y la rapiña y la miseria. La realidad ha venido a confirmar los augurios de la monja. La catástrofe aún convulsiona el mundo. Presidentes entran y salen al palacio de Cortés. La miseria ha diezmado a los hombres y la peste, una peste nueva que se llama la influenza española, invade al país con toda su extensión y ciega las vidas como las mieses, la hoz que se enciende al sol en cegadores reflejos. Y ya el último artículo de este estado, Texas, el periódico La Prensa, dice que las leyendas que circulan en México acerca de la influencia española. Entonces, esta nota es interesante porque nos hablan de que este periódico tiene la nota de investigación de quiénes son los culpables o quiénes trajeron el contagio al continente. Dice acá, de hecho lo toman de un periódico de México o Ciudad de México, diciembre 13, un periódico de esta ciudad, haciéndose eco de una extensa y muy interesante información que apareció en los principales diarios de La Habana, publica un relato referente a los orígenes de la epidemia de la influenza española, manifestando que la plaga debió su aparición y su desarrollo en los Estados Unidos, Cuba y México a una mano criminal, la misma que la malicia popular creía adivinar a través de las sombras de los grandes crímenes políticos internacionales y de lo cual la mayoría de la gente sensata se reía o dejaba pasar sin interés alguno. Nos hablan acá de unos prisioneros belgas. Hace mucho tiempo que un periódico francés, si no recuerdan mal, Los Informantes de La Habana, publicaron la estupenda noticia de que los prisioneros belgas que se hallaban en los campos de reconcentración estaban muriendo en grandes cantidades a consecuencia de una extraña enfermedad. Esto hizo desde luego despertar la sospecha de que era muy probable que con ellos se estuviese cometiendo un monstruoso crimen internacional sin calificativo, posible en los anales de la historia de la perversidad del espíritu humano. Por más que no faltó quien asegurara que tal extraña enfermedad obedecía a que los alemanes habían inyectado una preparación bacteriológica a uno o varios de los citados prisioneros belgas y que de ellos se había propagado la peste. Si ustedes cambiaran China por Alemania, creo que tenemos un paralelismo muy interesante. Después por acá dice, publicaron la escandalosa noticia de que habían sido aprendidos varios espías alemanes vestidos de mujer que intentaba cruzar a territorio mexicano y que al ser registrados se les había encontrado unas plumas fuentes en cuyo interior llevaban una sustancia medicinal. Examinadas las sustancias que contenían las plumas en cuestión, se cayó en el convencimiento de que eran lo que en términos científicos se llama caldos de cultivo microbiano. Más adelante, esto se pone muy interesante. Aquí los periódicos de México sorprendidos preguntan ¿qué es lo que se proponían aquellos espías introduciendo a nuestro país el virus de la terrible plaga? Desde aquella época el asunto escandaloso fue bajado de intensidad hasta el extremo de que pocos días después ya nada se dijo de él, aparte de que aquellos espías eran nada menos que agentes especiales del gobierno alemán. Para cuando ocurrió esto, en El Paso ya la epidemia había causado estragos en muchas partes de este país y muy especialmente entre las tropas que se disponían a marchar para el frente occidental. Ahí lo dejamos. Pareciera que todas las partes se pusieron de acuerdo para vendernos esta noticia de espías y que después ya era muy tarde porque ya hubo muchos contagios. Así que con esta noticia terminamos. Esto fue un viaje por 1918. Cualquier parecido o similitud al 2020 es mera coincidencia. Hoy les traemos un artículo histórico, así como lo hemos hecho en el pasado. Entonces hoy quiero hablarles un poco de la Fundación Rockefeller. Este periódico es de 1901, o sea, estamos hablando casi 120 años para atrás. Resulta ser, para los que han seguido nuestros videos cuando hablamos de estos temas, que el señor Rockefeller le da un giro a la medicina de la que conocemos ahora como medicina moderna. Es bien claro en los libros, incluso en los artículos oficiales, que Rockefeller toma posesión de todos los programas de estudios médicos en universidades con el fin de empezar a enseñarle a los doctores a recetar medicamentos o fármacos en lugar de curar enfermedades. Y a partir de ahí venimos en estos últimos 120 años en esa dirección. La verdad que los fármacos y los medicamentos no curan, lo que hacen es engañar al cuerpo de que está curado y el sistema inmune o el sistema inmunológico se ve afectado y se debilita. Pero bueno, un poco de historia acá. Dice que
para que más o menos se den cuenta, hay pruebas de la Fundación Rockefeller en 1901. Por acá tenemos que él está dando dinero para darlo en becas estudiantiles. Entonces, interesante, ¿no? Que alguna persona en aquel momento interesada en ser doctor, sin saber la manipulación que iba a venir, anuente a seguir órdenes, démosle una beca para que estudie, pero en ese estudio viene todo el adoctrinamiento de la nueva manera de pensar para el médico. Pero bueno, ahí les dejo que Rockefeller eso fue lo que hizo, donar dinero para programas de estudio, crear el adoctrinamiento de la nueva manera de pensar de los doctores, y de curar nos pasamos a recetar medicamentos y fármacos para engañar a los cuerpos. Ahora, con esto de la Fundación Rockefeller, quiero pues hacer una conexión acá. Tenemos otra fundación en nuestra era, que es la Fundación Gates. Ya ha quedado más que claro que lo que ha hecho Bill Gates es básicamente seguir el libreto que dejó el señor Rockefeller. Era un señor mayor, un Robert Barron de aquel momento de la Edad Dorada en Estados Unidos, que limpió su imagen pagándole a la prensa para que él pudiera verse ante los ojos del público como una persona benevolente. Y obviamente la prensa de estos años, muy difícil a veces encontrar quiénes estaban como en la resistencia o quiénes estaban como en contra de todo esto. Sin embargo, hoy quiero compartirles un artículo de eso. Pero antes, pónganle atención a la Fundación Rockefeller porque tengo otro documento que encontré en la Universidad de Sevilla, hecha de hecho por una persona costarricense. Habla de la tardía epidemia, y pongo tardía porque esto me demuestra que todas estas pandemias tienen una agenda política. La tardía epidemia de influenza o gripe española en Costa Rica. Entonces no les voy a leer todo el documento, solo algunas cosas importantes acá. Dice por acá que pues, la pandemia de influenza que afectó al planeta entre 1918 y 1920 constituyó un fenómeno transnacional, así como las estrategias científicas y técnicas para enfrentarla. Leemos esto y van a ver que hay demasiados paralelismos con el 2020. La pandemia se desarrolló en 3 oleadas. La primera inició en los primeros meses de 1918 y se caracterizó por una gran morbilidad, pero escasa mortalidad. La segunda ola arribó en agosto de ese año y fue muy letal. La tercera llegó con el nuevo año de 1919 y en algunos lugares se mantuvo hasta 1920. No se ha determinado si los brotes epidémicos de 1920 constituyen una cuarta oleada o una nueva epidemia asociada a una cepa diferente del virus. Ahí nos queda claro que pues quieren seguir como el hilo con otra diferente y ahí pues ponen sus nombres y ese tipo de cosas. Ok, en página 17 de este documento dice por acá que estamos en 1914. En esa línea aprovechó el arribo de la Fundación Rockefeller a Costa Rica en 1914. Aquí hay un paralelismo enorme. Una fundación de este tipo arribando a países tercermundistas con su agenda. Bueno, aquí dice que con el propósito de combatir la anquilostomiasis y promover la centralización e institucionalización de la salud, ya que coincidían en esos objetivos. La lucha contra esa enfermedad mediante campañas se había iniciado desde 1908. Vemos registros de la Fundación Rockefeller en 1901. Al parecer esos primeros años del siglo XX fueron para formar la fundación y pues echarle mano a su agenda. La fundación planteó nuevas formas de enfrentar las dificultades e invertir los pocos recursos. Su director, el doctor Luis Shapiro, conquistó rápidamente reconocimiento de las autoridades y de la elitista comunidad médica. Entonces probablemente fue a los altos cargos de los programas, me imagino, médicos en el país, en este caso Costa Rica. Al ir hacia ellos, pues les propone toda su agenda y ellos ya se van a encargar de hacer modificaciones pertinentes en Costa Rica o en el país que sea, si es que fueron a otros países. Probablemente eso también pasó. Y fue clave en el impulso de proyectos de salud. Después, ese es el párrafo que me llamó más la atención. Dice que lamentablemente los sectores afectados con las nuevas leyes e instituciones que no fueron capaces de impedir la aprobación de estos proyectos, personas, sectores que no fueron capaces de impedir los proyectos propuestos por la Fundación Rockefeller. Dice que se sirvieron de los militares para promover un golpe de Estado el 27 de enero de 1917. Entonces, un grupo en Costa Rica no está de acuerdo en los proyectos de la Fundación Rockefeller, se alían con los militares y logran un golpe de Estado. De hecho, este golpe de Estado en la historia costarricense es visto muy negativamente. Sin embargo, me llama mucho la atención. El señor Federico Tinoco, artífice del golpe, intentó darle legitimidad al régimen, convocando una asamblea constituyente que promulgó la Constitución de 1917. Ahora, sea o no sea esto agendado para
crear un disturbio en Costa Rica o no. Más adelante hay algo interesante. Dice, la dictadura significó un retraso o un retroceso en los avances institucionales en el campo de la salud entre 1917 y 1919, los años de la pandemia de la gripe española. La construcción de cañerías y obras de infraestructura se paralizó, así como la de excusados higiénicos. Después dice por acá, Shapiro sufrió momentos sumamente críticos debido a la usurpación de las rentas de las instituciones de beneficencia, la eliminación de las medicaturas de pueblo y la ausencia de recursos para las campañas contra las enfermedades parasitarias y la malaria. Entonces se me hace interesante que hubo un grupo que estaba en contra de la agenda de la Fundación Rockefeller. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, pasan los años en Costa Rica, finalmente el régimen fue derrotado por una importante oposición política y militar que movilizó amplios sectores de la población a partir de junio de 1919, donde tuvieron un papel protagónico los grupos artesanales obreros, el magisterio y los estudiantes. El 2 de septiembre de 1919, ya casi terminando el año, se estableció un gobierno provisional y se convocó a elecciones libres. La epidemia de influenza de febrero, marzo, abril y mayo de 1920, o sea, el año después, se presentó estando en funciones el gobierno provisional de Francisco Aguilar Barquero. Aquí es donde a mí se me dice, donde me queda muy claro que la pandemia es una agenda política. Hasta que hubo un presidente que pudiera ponerse de acuerdo con la Fundación Rockefeller, entonces ahí sí presentemos la pandemia. Pero antes, mientras estaba el golpe de Estado, no hubo casos, como que entró en pausa la pandemia. Entonces eso me queda claro que pues es político. Con esto en mente, sabiendo que hay una Fundación Rockefeller en aquel momento, yendo a varios países para llevar a cabo su agenda. El siguiente artículo que les quiero compartir es de 1909. El periódico se llama The Bridgeport Evening Farmer y es del estado de Connecticut en Estados Unidos. Acá tenemos a un estudiante de medicina que ahora es alcalde tratando de debatir a la comunidad médica. Acá está el artículo. Hicimos una traducción con las partes más importantes y es lo que vamos a leer y después comentaremos. Dice: The Bridgeport Evening Farmer, de octubre 20, 1909. Boudreaux desafía a la Sociedad Médica del Condado de Fairfield a debatir. Dice por acá, el mayor Thomas Boudreaux se dirigió al Club Liberal en su reunión en Lyceum Hall anoche sobre el tema de vacunación. Durante la discusión, el mayor Boudreaux lanzó un desafío a la Sociedad Médica del Condado de Fairfield para debatir la sabiduría de la práctica. La conferencia se ilustró con un centenar de diapositivas de linternas que mostraban ejemplos horribles de los resultados de la vacunación. Interesante que en 1909 se usaban diapositivas con linternas para mostrar presentaciones. Me imagino que mostradas en la pared o en alguna pizarra, ¿no? Después dice por acá, luego el siguiente párrafo es cuando él ya nos cuenta de cuando fue estudiante de medicina y a partir de ahí cómo fue que él cambió su manera de ver las cosas, y con este material es cómo va a tratar de debatir a la comunidad médica. Dice, mientras asistía a la Facultad de Medicina me dijeron que la inoculación con el virus de la viruela de la vaca era un cierto preventivo de la viruela y, como la mayoría de los otros estudiantes de medicina, acepté con fe y credulidad infantiles la máxima de mis maestros en cuanto a mucha sabiduría infalible. Después de una experiencia derivada del tratamiento de varios casos de viruela postvacunal en pacientes que daban evidencia de haber sido vacunados recientemente y con éxito, me desperté y me di cuenta del hecho desagradable de que la vacunación protectora no era todo lo que se decía por ella. Entonces comencé un estudio del problema de la vacunación en todos sus aspectos. Después de varios años de lectura, observación y experiencias, me convencí plenamente de que la vacunación exitosa no solo no protege a sus sujetos de la viruela, sino que, en realidad, los hace más susceptibles a esta enfermedad al afectar su salud y vitalidad y disminuyendo su poder de resistencia. Los médicos no declaran en su alegato por el envenenamiento de la sangre humana, solo a qué marca de las 74 variedades de corrupción concentrada se le debe dar crédito de salvar millones de vidas. Nos dicen que es imposible describir los horrores de la viruela, pero les aseguro que si los médicos conocieran su oficio, no habría muchos horrores que describir en relación con la enfermedad que llamamos viruela. Y la cara llena de hoyos que vemos son señales seguras de la incompetencia del médico tratante. Debo añadir que también es imposible describir las sucias condiciones que hicieron posible tal enfermedad. Un escritor nos dice que de 3.000 vacunas en San Luis,
No ocurrió ni un solo caso de lesión. Aquí está su lógica. Podés raspar un cadáver de viruela de su sucio pus, inocular media docena de terneros con su corrupción, pasarlo a través de varios monos y luego mezclarlo con glicerina e inyectarlo en el cuerpo sudado de un niño pequeño y ninguna lesión vendrá de ella. Cuando la vacuna es tomada significa envenenamiento de la sangre. Ha manchado la sangre de incontables miles y ha puesto sobre sus víctimas el sello de la tuberculosis, el cáncer y la sífilis, así como muchas otras enfermedades terribles. La profesión médica ha plantado la tuberculosis por la compulsión en la carrera y ahora pide otro virus para alejar su daño de la corriente de vida de la humanidad donde lo ha profanado. Lo que necesitamos es una civilización que enseñe las formas de vivir correctamente, haciendo imposible la enfermedad, y un tribunal que pondría en la cárcel a cualquiera culpable de profanar la sangre sagrada de su prójimo. Las plagas de todas las edades quedan muy por detrás de la plaga de la incompetencia médica y la estupidez criminal, que no conoce ni la naturaleza ni al Dios de la naturaleza, y que todavía entregaría a pus de ternero podrido a la humanidad sufriente para protegerla de las enfermedades. Entonces me quedan claras dos cosas. Esto fue una persona que estuvo en los primeros programas de estudios creados por el señor Rockefeller y se da cuenta que lo que se les enseña no estaba bien, y cuando ya es alcalde va y se dirige a la comunidad médica para decirle todo lo que él ha descubierto y que ve aquí una agenda que sea perpetua en el daño del ser humano. Ahora, lo único que me queda a mi duda es, está buscando que haya un tribunal. Sin embargo, a veces a mí me parece que el modelo legal es otro instrumento del sistema, de la élite, para que los que tienen el dinero puedan comprarlo y nunca ser enjuiciados o nunca paguen por sus crímenes. Pero bueno, eso es simplemente nuestra opinión personal, pero queríamos compartirles este artículo muy interesante de hace unos 110 años que nos habla de ese programa de estudio que el señor Rockefeller crea con su fundación y que hubo una agenda muy clara para que los países la siguieran también, como pasó en Costa Rica. Hoy les traigo un artículo de 1922, o sea, hace 100 años. Como todos saben, hemos hecho conexiones y muchos otros canales también y personas han hecho las conexiones con lo que pasó hace 100 años con la gripe española. Ahora, aparte de esa gripe española, siempre hay otras también pasando. Lo que pasa es que esa tomó de alguna manera un tinte más político. Al parecer había una gran resistencia acerca de las vacunas hace 100 años. No solamente con la gripe española, sino con la viruela. Lo vamos a ver en este artículo. Quiero comentarles que es de una persona que está en contra de la vacunación obligatoria contra la viruela. Bueno, la viruela dice por acá que es una infección provocada por el virus variola. Durante siglos las epidemias afectaron a personas en todo el mundo y la enfermedad solía ser grave. Pero en 1796, lo cual es bastante tiempo atrás, como les dije, unos 100 y resto de años, el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. Suena como que mucho tiempo atrás, pero bueno, eso es lo que dice la historia de los que la cuentan, ¿verdad? Dice por acá que el último caso se da en 1949 y que el último caso conocido de viruela se reportó en África por ahí de 1977 y que supuestamente para el 80 se había erradicado. Así que eso se dice, ¿verdad?, de la viruela. Entonces estamos hablando que 100 años después o más de 100 años después, al parecer hay mucho miedo acerca de la viruela en la población estadounidense. Y con esto en mente, vamos a continuación con el artículo del periódico. Aquí está la página del periódico de este día del 18 de enero de 1922. La nota dice: El pueblo dice, que es básicamente como una columna donde personas se pueden expresar. Acá está nuestra traducción al documento. El título dice: El pueblo dice, como les contamos. La vacunación, una superstición. Vacunación obligatoria, un delito. Al parecer es una persona estudiada con sus títulos universitarios, ¿verdad? Incluso es autor de un libro, Verdades oportunas sobre la salud humana. Entonces creo que esto le da más credibilidad a lo que está escribiendo.
Él empieza diciendo que en respuesta a su amable invitación para dar a los lectores de ese periódico una declaración sobre la controversia de vacunación como resultado de la reciente epidemia, a continuación presento muy brevemente mi opinión y va a dar varios puntos, son aproximadamente 10. Dice el primero: la vacunación no solo es dañina, sino inútil como preventivo de la viruela. Nunca previno, no previene y no puede prevenir la viruela o cualquier otra expresión inmunda. Eso se decía hace 100 años, imagínense. Número 2. Miles de niños y adultos que fueron vacunados y revacunados contra la viruela contraen la viruela a pesar de la vacunación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la misma, verdad? Dice por acá: miles de niños y adultos no solo contrajeron viruela después de ser vacunados y revacunados, sino que muchos, si no la mayoría, poco después contrajeron sarampión, agrandamiento de las amígdalas, difteria, influenza, neumonía y similares. O sea, que se la ponían y eso venía con una serie de otras cosas más que te iban a dar. Número 4. Se suponía que la vacunación en los días de Jenner, que fue el doctor que supuestamente, o el científico que creó la vacuna unos más de 100 años atrás, otorgaba inmunidad contra la viruela durante toda la vida. Eso fue el plan inicial. Ok, te la pones una vez y para toda la vida. Luego se observó que las personas vacunadas contrajeron la viruela. Dijeron que les dará protección por un periodo de 21 años, o sea, fue cambiada de toda la vida a 21 años. Pero cuando esto falló, se redujo a 14, luego a 7. Y ahora los fabricantes de vacunas, que tienen millones de dólares invertidos en su negocio, quisieran que la tomara con tanta frecuencia como se les recuerde. Y aquí pues usa un sarcasmo, dice que en otras palabras, ¿por qué no tomarlo todas las mañanas como una revelación? O untarlo con pan en lugar de mantequilla, o usarlo para betún de zapatos. Al parecer, ponérsela una vez no era rentable. Hagámoslo más a menudo. Más a menudo pareciera que ese podría ser el patrón del libreto, ¿no? Después, número 5, las causas de la viruela. Y no es contagiosa, porque si lo fuera, todo médico y enfermero estarían entre los primeros. Son las flagrantes violaciones de las leyes de la naturaleza en materia de higiene y saneamiento. También comida insuficiente, quizás escasez de alimentos, ansiedad y miedo. Nos pueden hablar hasta de programación de la persona para enfermarse. Número 6. El único preventivo de la viruela o cualquier otra enfermedad inmunda es el saneamiento, dándole a la gente agua limpia, alimentos no adulterados, sin químicos quizá, sanitarios y baños modernos y buenas aguas residuales, suficiente aire, sol, algo de trabajo, buena comida e interés en el trabajo de la vida evitará la viruela. O sea, si hay armonía en tu vida, no te vas a contagiar. Y es la única inmunidad genuina y permanente. Número 7. En cuanto a la vacunación obligatoria, especialmente cuando se impone a los niños de edad escolar, como condición para la admisión de la escuela. De hecho, son expulsados. Interesante que hacían eso con los niños hace 100 años, infligiendo así una enfermedad peligrosa en el cuerpo tierno de un niño. Es un ultraje, o sea, defendiendo a los niños, en este caso, este señor. Número 8. La vacunación obligatoria se ubica entre la esclavitud humana y la persecución religiosa, y es una de las violaciones más flagrantes de los derechos de la raza humana. O sea, que esta persona escriba esto o se le permite escribir esto hace 100 años, me parece, sorpresivo. Dijimos que el periódico era un poco independiente, pero habían personas que negaban esta narrativa. ¿Okay? Número 9. Algunas personas no saben que la profesión médica, es decir, las 3 escuelas de medicina, la escuela aliopática, homeopática y ecléctica, está muy dividida sobre el tema de la vacunación. Muchos médicos de todas las escuelas se oponen a ella. Ojo con esta parte. Muchos médicos de todas las escuelas se oponen a ella. Además, los más eminentes periodistas, autores científicos y hombres y mujeres pensantes de las diversas profesiones y vocaciones se han declarado en contra de la terapia con vacunas y sueros. Pareciera que había gente más en el lado de la oposición de todo esto hace 100 años. ¿Será que nos amansaron más? Aquí esta generación quizá no lo es, pero me pareció muy muy interesante. Después, número 10, que él muestra de hecho estadísticas de que hay más muertes por vacunación que por viruela. Por ejemplo, acá él está usando una de Inglaterra, compara 3 años y ven que las muertes de varicela son 21, 10 y 12, pero por la vacuna son mayores, 29, 12 y 13. Dice que otro informe del Registro General Inglés, los años siguientes después de 1908, dice acá el 11, el 12 y el 13,
cuentan otra historia. Dice que total de muertes por viruela para todas las edades durante estos años, 42. Total de muertes por vacunación, quizá menor, pero explica que no evitó, ¿verdad? Bueno, la siguiente dice muertes por viruela en niños menores de 5 años, 8. Pero muertes por vacunación con niños de la misma edad, 30. Interesante. Y después cierra con una palabra al sabio suficiente. Después acá pues también cierra con una conclusión. Yo marqué aquí algunas cosas interesantes. Dice por acá, ¿debe un padre o tutor someterse a que se vacune a su hijo en contra de sus deseos o ser privado del privilegio de asistir a la escuela? Nos levanta la pregunta de la situación de un padre. Si un padre piensa que algo no es bueno para su hijo o su hija, pues debe respetarse. Es lo que está diciendo esta persona en el artículo. Después por acá también dice, las personas así elegidas se conocen en Bridgeport, el lugar del periódico, la Junta de Educación, que esta junta está sujeta a ciertas leyes estatales, o sea, sí, pero una de las cuales es que puede requerir que los niños sean vacunados antes de ingresar a la escuela. O sea, bueno, digamos que sí. Él dice, ok, digamos que el distrito escolar lo diga. Después, ahora bien, ¿qué pasa con la Junta de Salud? De acuerdo con las leyes públicas, puede exigirle que se someta a vacunación o que esté sujeto a una multa de $500. Además, están obligados a aceptar de usted una declaración de un médico que diga que, en su opinión, no es aconsejable vacunar a su hijo y eximir a su hijo. Entonces, dando la idea de que un médico puede decir, ok, ese niño no se pone la vacuna, ¿verdad? Bueno, que aquellos que tengan una creencia contraria se nieguen y sean multados de acuerdo con los periódicos. Por acá dice que nos habla de $3 por primer costo, más efectos posteriores, o pedirle a un médico que le diga que, en su opinión, no sería aconsejable vacunar a su hijo. En cualquier caso, está actuando completamente dentro de sus derechos. Al final de cuentas, la persona está apelando a derechos individuales. Hoy les traigo dos artículos en español de un diario llamado La Prensa de San Antonio, Texas. El periódico se llama La Prensa, San Antonio, Texas, pero como pueden ver, aquí hay varios titulares interesantes. Obviamente estamos hablando finales de la llamada Primera Guerra Mundial. Hay varios titulares de esa guerra mundial que estaba por terminar, y precisamente después de eso se inicia la pandemia de la gripe española. Pero bueno, estamos en octubre, más o menos unos 8 meses de iniciada. Y acá hay un titular muy interesante, un tema del momento, por cierto, en 2020 también, ¿ok? Dice acá, da resultados excelentes. La vacuna del Dr. Park. Fueron vacunados 10,000 soldados y no ha muerto ninguno de neumonía. Diariamente están siendo vacunados alrededor de 7,000 personas. Dice acá Nueva York, octubre 27. El Dr. Park, quien acaba de encontrar la fórmula de una vacuna contra la influenza, ha hecho hoy en una entrevista especial concedida importantes declaraciones acerca de los resultados obtenidos con su descubrimiento. Según sus observaciones y las noticias que el Dr. Park tiene hasta el presente, los resultados de su vacuna han sido en extremo satisfactorios, por más que él no pueda aún asegurar que sus efectos sean decisivos contra el terrible mal que tantas víctimas está causando. Prueba de la confianza que se tiene en la vacuna del Dr. Park es que se está aplicando diariamente a más de 7,000 personas en esta ciudad, no pudiéndose afirmar que a todas haya producido el efecto de inmunidad deseado, por cuanto que las personas vacunadas no han dado informe ninguno acerca del estado de su salud. En un campamento fueron vacunados 10,000 soldados y, según se sabe, ninguno de ellos ha muerto de neumonía, lo que ya es mucha prueba de la efectividad del remedio recién descubierto. El Dr. Park ha estado estudiando de manera concienzada el bacterio de la influenza, así como todo su cuadro sintomático, y declara que un detenido análisis microscópico de los referidos gérmenes le ha hecho saber cuál es el bacterio principal que la produce, mas no sabe aún si algunos otros gérmenes obran en los casos actuales. Otros gérmenes, otras cepas, otras series. Bueno, pueden cambiarle ustedes el nombre que quieran, ¿verdad? De todos modos, el descubrimiento de esta vacuna
ha venido a constituir una gran esperanza de que al fin y al cabo la influenza española podrá ser combatida de manera eficaz y sobre todo la neumonía. Interesante que siempre nos hablan de que una serie, en este caso, por acá nos dijeron otros gérmenes pueden actuar de manera diferente. Es como que la idea de erradicar siempre va a ser constante y nunca se va a alcanzar ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos van a dar un problema, van a esperar la reacción y después nos van a dar la solución. El segundo artículo que está acá es de febrero 9 de 1920. Es casi 2 años de iniciada la pandemia de la gripe española. Aquí varios titulares, pero la que nos interesa por acá es esta acá. La influenza vacuna contra. Dice que en París se está propagando el uso del serum contra la plaga actual. Por la influenza aumentan el precio de los limones en Nueva York. París, febrero 8. La vacuna contra la influenza se está propagando rápidamente en esta ciudad. Hasta ahora la plaga no alcanza cifras alarmantes, pero todos los que recuerdan los estragos que hizo el año pasado están tomando precauciones. Volvemos con la imposibilidad de erradicar el problema. Siempre seguirá presente como lo analizamos en el pasado artículo. La vacuna que se usa más comúnmente es la del Dr. Dujardin Beaumens, del Instituto Pasteur. Igual, hablamos de Dr. Park en el pasado. Parece que hubo varias versiones, pero ahora hay otra. Bueno, seguimos. Esta vacuna que se prepara en los laboratorios del instituto contiene microbios de Streptococcus, Pneumococcus y bacilos de Pfeiffer, los cuales producen complicaciones que son siempre peligrosas. Es contra estas complicaciones, dice el doctor Beaumens, con las que se deben tomar precauciones. Los experimentos que hasta ahora se han llevado a cabo demuestran que todos los que han contraído la enfermedad después de haber sido inoculados escapan siempre de serias consecuencias. La vacuna no se usa en aquellos que ya han contraído la enfermedad, o sea, los que todavía no. Para esto se emplea un serum especial en cada complicación. En este año se está empleando un serum muy activo en los casos de neumonía, con mejores resultados que los obtenidos el año pasado. ¿Será que veremos el mismo libreto? Hoy nos vamos a regresar en el tiempo, hace unos 45 años, al año 1976. Fue un año de mínimo solar o inicio de ciclo solar. Desde agosto de 2019 empezamos a hablar de los ciclos del Sol y a partir de ahí se ha mantenido casi como una columna vertebral para analizar la historia en nuestro canal. Aunque no sepamos lo que realmente es el Sol en su naturaleza, lo único que podemos observar son sus manchas. Aparecen y desaparecen de forma cíclica cada 11 años. En algunos periodos son pocas manchas y otras veces la cantidad es más alta. El comportamiento que se refleja es como una oscilación de onda, con máximos y mínimos. Hay muchas teorías que exponen la influencia de energía o radiación del Sol hacia nosotros, lo cual es muy plausible, y es algo en lo que continuaremos investigando, especialmente cuando lo que percibimos como ese Sol es cercano y local, y no a millones de kilómetros como nos enseñaron en la escuela. Lo otro que hemos notado aún con más fuerza es una especie de reloj cósmico para las élites. Tanto inicios como picos solares parecen ser usados para agendas. Es como si el Sol dictara la dirección de la humanidad hacia cierto comportamiento o comportamientos, y llegan los controladores sabiéndolo de antemano para traer sus agendas de control. En mayo de 2020, ya hace más de un año, hicimos unos hallazgos muy reveladores. En todo el siglo XX, especialmente unos pocos años antes de la entrada de Rockefeller a escena y la pandemia de la gripe española hacia nuestros días, ha habido en los registros de la OMS y otras agencias de salud, entre comillas, ya sea un brote, epidemia o pandemia, en cada mínimo y máximo solar, cada uno de ellos debidamente documentado. Nuestra hipótesis ha sido que tanto resfríos y gripes sean como una reacción normal del cuerpo para desintoxicarse y como resultado final el reforzamiento del sistema inmunológico, que al parecer se dan al ritmo de los máximos y mínimos solares.
algunas veces más fuerte que otras. Las élites, sabiendo esto, lo han usado para inventar innumerables nombres y subnombres para esas gripes y resfríos. Y desde ahí pareciera que esos nombres, como la influenza y sus subtipos, por ejemplo, aparecen en ciertos periodos y en otros no. Es como si alternaran los nombres para que a una nueva generación de la sociedad les suene nuevo y no logren darse cuenta que ya se había usado en el pasado. Personalmente tendemos a pensar que la esclavitud a la medicina moderna, con tantos medicamentos que nos hacen tomar desde que somos niños, nos condiciona a que siempre seamos objetos de gripes y resfríos más a menudo de lo que debería ser, y así nos convirtamos en sus sujetos de experimentación y control. Con este preámbulo nos iremos al año 1976, año de mínimo solar como les dijimos al inicio. Les presentaremos un corto de una cadena estadounidense de noticias en Baltimore, hablándonos de lo que pasaba en la época. Al mirarlo, se darán cuenta que es como una especie de copia carbón del 2020-2021, donde obviamente el Internet no estaba en escena y fue más fácil manipular a las masas. At Concord Bridge, the shot was fired which Emerson immortalized as the shot heard round the world. It was the first shot of the American Revolution, and for years after, revolutionary ideas spread around the world. Today, we're facing a situation in which the health of the nations of the world may be endangered by the swine influenza. But in this country, we have a vaccine that can effectively meet this threat. Swine flu vaccine is really the shot needed around the world. Hello, I'm Dr. Worthington. Within a very few weeks, the Baltimore City Health Department hopes to be offering to the citizens of Baltimore protection against what could be a very devastating influenza outbreak. Here to talk to us about Baltimore's plans for the immunization vaccination campaign is Dr. John Beatty Huff, who is Commissioner of Health of Baltimore City. And we're happy to have you on our program today, Doctor, to explain for us the importance of the so-called swine flu and the vaccine that we've heard so much about. Now, what about swine flu? How important is it? It's very important that we get protected against the swine flu, because if the swine flu attacks people, as it has in New Jersey earlier this year, it's a very serious and devastating disease. It's one which was around here years ago, we believe, back in 1918, caused the death of millions of people around the world, and it's a very important disease to be protected against. In fact, the vaccine is the only protection we have. Uh-huh. How about the germ itself? Could you tell us a little about its characteristics? I believe we have a picture here which will show people what the germ looks like. Well, the virus is in the cells. There are several varieties of the flu virus. Some have come out recently, the Victoria strain of the flu virus, and this is named Victoria because it was picked up in the Victoria lab in Australia. Virus gets into the cell, splits the cell, causes all sorts of troubles which are usually pulmonary in nature, that is, they involve the lungs, and the virus, although it is a known virus and has been known since 1931. It has changes about every 6 or 8 years, sometimes as long as 10 years, and when these changes come, the vaccine, the virus rather, that we get is a particularly troublesome one. We had the Hong Kong flu and the Asian flu, and we're now worried about the swine or New Jersey flu. We know that there is a vaccine available now. It's in preparation. How effective would you say this vaccine is? This vaccine is said to be somewhere around 80 to 90% effective. It's far more effective than the original vaccine, which came out in the late 50s. It's a very mild vaccine as far as its effects on people are concerned. It's the only protection. I think that's the important thing to stress, namely that the vaccine is the only protection we have against that specific virus, the swine or New Jersey strain, and one which we worry about because it's possible that it will be here with us this next flu season. Well, I've been asked this question, and I'm sure you have too. Are there any reactions to this vaccine? Very, very low rate of reactions. 1 or 2% of the people, that's 1 or 2 out of 100, will have a sore arm, and of that group, a very small proportion will have a low-grade fever of 101 or so, possibly 12 to 24 hours. This has been not discommoding. People have been able to go to work except with a higher fever. I want to stress that it's the only protection against swine flu,
that we can rely on. And certainly any reaction that you would have to it, in most instances, would be much more mild than it would be if you got the flu itself. Oh, the flu can be fatal, and very quickly. The flu involves the lungs. It involves the lungs with a sticky, mucilaginous, hemorrhagic, bloody fluid, and it's one that you want to protect. The vaccine will be explained to people before they get it. We will have you might say, a show and tell when we tell people about the vaccine and about the reactions, and everyone will be taught about the vaccine at the time of the injection. Well, who should receive this vaccine now? Everyone over 65 should receive the vaccine that has two virus protective agents in it, one against the Victoria and one against the swine flu. People over 65 or those people under 65 who have other and chronic troubles like diabetes, pulmonary disease, cardiac disease. These are the ones that we speak of as being at risk, correct? Yes, these are people at risk, and it would include some of the children too. We're worried about this because the children don't really react very well, and we'll know about that around the 1st of September, perhaps the 15th, as to how they respond. They don't get sick from it, but they just don't develop an immunity. Is there any possibility that perhaps those under 18 will ever be vaccinated against it? Yes, it is. There's a study groups all over the country who are studying this to find the dosage and the dosage, whether it has to be 2 doses or 3 rather than 1 for people under 18. Un gran suscriptor al canal nos envió este libro y de hecho hay 2 páginas que él nos envió para checar y pues está muy relacionado a este año, un año después, que podemos ver que las personas, obviamente en este proceso, tienen aproximadamente 10 veces más posibilidades de contraer el síndrome de Guillain-Barré que las que no están en esa condición. Entonces vemos que hay un libreto también y hay libros que lo revelan. Por acá hay otra foto de otra página muy interesante, que en Japón, donde la inyección en masa contra la gripe se hizo obligatoria en 1976, programa único en el mundo que debía suprimir todas las epidemias de gripe, el porcentaje de personas afectadas por la enfermedad pasó de 5 por cada 100.000 habitantes a 60 por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos que hace 45 años casi que repetían las mismas líneas, simplemente con nombres cambiados. En ese mismo año, en 1976, pero en agosto 26, nos encontramos un periódico de esa fecha o de ese año, hablándonos también de la situación. Se les urge a los residentes buscar la inyección y por acá se habla también pues de la cantidad, 14 millones, del 76 al 77. De hecho es una persona que está como en contra, diciendo que esto no es algo tan diferente de lo que se ha hecho en el pasado. Y acá nos dan el nombre de las inyecciones que fueron mencionadas en el video que les mostramos del 76 de la cadena en Baltimore. De hecho aquí con problemas de pulmones, como reacciones y ese tipo de cosas, pero bueno, ahí está el dato. Después de esta información podemos encontrar un paralelismo enorme en el libreto de 1976 y 2020. Creo que todos podemos ver las correlaciones de ambos años. Al final de todo el miedo impuesto y la participación de la mayoría de la población en la inoculación requerida, la vida continúa para esta generación. Sin embargo, el elemento que llama la atención en esta línea del tiempo es lo que vendría en el siguiente máximo o pico solar. 4 o 5 años después de la campaña masiva contra la pandemia mortal de la influenza, otra enfermedad toma el escenario y hace que las personas ni siquiera remotamente piensen en lo que pasó en 1976. Una enfermedad peor y que silenciosamente estaba cobrando vidas, el SIDA. Del video de nuestro canal en la plataforma Odyssey, que por razones obvias lo tenemos allí, llamado El nutricionista que desafió la pandemia de 2009, Ahonus von der Planets, el doctor nutricionista, dijo muchas revelaciones durante una entrevista en 2009, hace 11 años. En esa entrevista él habla del SIDA. Vamos a resumir las palabras de von der Planets, donde menciona el plan futurista de esta enfermedad durante esos años. En la Universidad de California, Los Ángeles, en 1961 y 62, a la cabeza estaba el doctor Strecker, que tiene como 4 doctorados, uno es en bioquímica y virología. Tenía una mezcla que combinaba los desechos del virus leucémico de un bovino y linfonómico de una oveja. Así que lo que hicieron fue incubar estas 2 enfermedades y unir los 2 virus animales. El gobierno le dio luz verde para ser utilizado en experimentos. Luego se descubrió que los experimentos eran para personas indeseables. Se supo después que esos indeseables eran personas homosexuales, ya que lo que se encontró fue que en Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Houston y San Francisco, el 90% de las personas que estaban siendo tratadas por hepatitis eran homosexuales porque usaban muchos fármacos
que causaban daño hepático. Básicamente la inyección, por no decir la otra palabra, contra la hepatitis B, se le agregó este virus del SIDA. Luego fueron y lo pusieron en la inyección contra la viruela. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido donaron cientos de millones de dólares para la inyección de la viruela en países africanos. Y el resto es historia. Si quieren escuchar toda la entrevista, dejaremos el link en la descripción. Acá tenemos un artículo oficial acerca del inicio del SIDA y verán cómo los datos coinciden con lo que Wonder Planets comentó. El título dice Panorama General de la Historia del HIV y el SIDA. Aquí marcamos algunas cosas importantes. Por acá dice antes de 1980, que es donde se dio la influenza y su campaña. Dice por acá que si bien se documentaron casos esporádicos del SIDA antes del 70, los datos disponibles sugieren que la epidemia actual comenzó a mediados o fines de la década de 1970, exactamente entre el mínimo solar del 76 y el máximo solar del 80. En 1980 es posible que el HIV ya se haya propagado a 5 continentes: América del Norte, América del Sur, Europa, África y Australia. En este periodo ya podrían haberse infectado entre 100.000 y 300.000 personas. Luego nos hablan un poco más de qué pasó en el 81. Dice que se encontraron casos de una rara infección pulmonar llamada de esta manera, PCP, en 5 hombres homosexuales jóvenes previamente sanos en Los Ángeles. Al mismo tiempo hubo informes de un grupo de hombres en Nueva York y California con un cáncer inusualmente agresivo llamado sarcoma de Kaposi. Y ya más adelante nos hablan que en Uganda, África, los médicos informaron de casos de una nueva enfermedad mortal y debilitante, conocida localmente como SLIM, que viene siendo como su cuerpo muy delgado, desnutrido. En ese punto se habían creado varias organizaciones específicas para el SIDA, incluida la de San Francisco AIDS Foundation y la de Reino Unido llamada Terence Higgins Trust. Con toda esta información histórica de lo que pasó entre 1976 y 1980 y el inicio de esa década, queda claro que hay muchos paralelismos con lo que estamos pasando en este año. Pero antes de cerrar este video, no nos queda duda que los libretos son los mismos, son rotados, reciclados acorde a la generación o sociedad en turno. Se harán sonar como nuevos, sin precedentes o inusuales. Sin embargo, con las limitantes que ofrece la inteligencia artificial del Internet para indagar en la historia, aún podemos encontrar cosas en los pocos registros de historia disponible, donde claramente vemos esos mismos libretos, pero con actores diferentes, tanto los que actúan como la audiencia. Quizá aquellos que predicen o se hacen llamar videntes supieron de los ciclos y fue muy fácil decir que algo iba a pasar en el futuro, porque ya había sucedido en el pasado. Ahora la pregunta, ¿serán capaces de hacernos olvidar lo que pasó en 2020-2021? ¿Nos abrumarán con mucha más desinformación y distracciones para que lleguemos a 2024-2025 sin recordar colectivamente lo que sucedió en 2020? ¿Tendrán otra pandemia o enfermedad como carta bajo la manga tipo SIDA para que ni siquiera la gente vea el pasado más inmediato y ponga las cosas en perspectiva? ¿Tendrá que ver con su agenda de cambio climático? La verdad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el ciclo del Sol es su reloj cósmico y algo se presentará o sucederá en 2024-2025 suficientemente dramático o sensacionalista para que la gente ni siquiera mire hacia atrás en el tiempo. No mirar atrás en el tiempo ha sido una de las maneras de cómo nos han programado y adoctrinado, para que todo se vea como sorpresa e incertidumbre. Una vida lineal con un supuesto inicio remoto, con un presente abrumador y un final fatal. Pero nunca nos hablarán de cómo lo hacían las civilizaciones antiguas, que esta vida, este mundo, es de ciclos, donde los eventos llegan al mismo punto cuando se cumple un ciclo. Quizá esta sea la razón por la que los medios desinformativos logran el objetivo de forzar una narrativa que sobrepasa el intelecto y no nos permite pensar críticamente con el pasado en perspectiva. Pero bueno, aquí dejaremos el video. Por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.